encuentra cerrado el carril derecho en sentido norte-sur. Cuando uno va en motocicleta realmente debe tener muchísima prudencia, mucho más que cuando va en el vehículo. Y bueno, también la alerta es a quienes van en sus vehículos que tengan cuidado, que piensen en los otros, en los que tienen formas distintas de movilizarse, quienes van en bicicleta, quienes son peatones, quienes van también en motocicleta. Y así arrancamos hoy las Guarmis del Barrio, 9:09. Vamos a darle paso a nuestra primera invitada del día de hoy. Tu voz cuenta. Síguenos en www.pichinchacomunicaciones.com.es. 9:10 a.m. Nos acompaña el día de hoy con nosotros otra Guarmi, María Luisa Cruz Riofrío. Ella es doctorante de la Universidad de Salamanca, España, en ciencias socioambientales, ex experta en temas ambientales y bueno, con enfoque también en lo que ocurre con los desechos sólidos, también el tratamiento del agua y demás. Gracias por estar hoy con nosotros, bienvenida. Es un placer poder conversar con usted, María Luisa, y pues retomar esto que a veces se deja muy descuidado entre los temas coyunturales, el tema de la ruralidad y las afectaciones ambientales. Bienvenida. Sofía, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar en este medio de comunicación que muchas de las personas pues actualmente lo escuchan y sobre todo nos ven, ¿no? Yo te agradezco también por haber tomado en cuenta en este medio de comunicación esta agenda que muchas de las veces otros medios la invisibilizan, como son justamente los temas ambientales, que estamos el día de hoy para debatir aquí como una Guarmi más. Así es, muchas gracias, y pues sí nos interesa porque cuando nos mandan los reportes de sintonía, cuando nos envían fotografías, ayer nos enviaron, por ejemplo, una foto de una quebrada que estaba en muy mal estado y pues la ciudadanía teme las cosas que puedan ocurrir, ¿no? Y las quebradas son pues entre los temas más descuidados de Quito, siendo que Quito tiene muchísimas quebradas, por ejemplo. Entonces, entendemos que nos escuchan en la ruralidad, que nos escuchan en sectores donde hay muchos de estos problemas que no se mencionan, que no se hablan, que son invisibilizados. ¿Cuáles son los que más destacas y los sitios, las parroquias que más problemas tienen en la capital? Claro que sí, Sofía. Primero quiero presentarme ante la teleaudiencia que el día de hoy pues nos está viendo a través de sus dispositivos, a través de sus computadoras. Yo soy una persona que vengo tratando los temas ambientales aproximadamente por más de 15 años. Yo soy una ingeniera ambiental, soy activista ambiental, pero sobre todo soy una mujer que pone los temas y la agenda ambiental para discusión en estos espacios importantes. Como ya lo comentaste tú, Malena, yo he transcurrido durante toda mi vida con una formación apegada a los temas ambientales. Dentro de esta formación he asistido a varios seminarios internacionales, a varios cursos, inclusive a varias cumbres internacionales, donde prácticamente pues se trata como al término del desarrollo sustentable o sostenible, como lo conocemos, como una de las fórmulas mágicas para la solución a los problemas ambientales. Los problemas ambientales que día a día ya hemos visto que en todos sus indicadores se encuentran empeorados. No existe un solo indicador que nos indique que ha mejorado o que sobre todo existe una elevación o disminución de la problemática. Problemas ambientales que en nuestro país no estamos alejados del mundo entero, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente, pues, Sofía, como tú lo comentaste, hay muchísimas actividades de índole industrial, de índole agrícola, de índole inclusive de explotación minera que se encuentran dándose en varios de nuestros territorios, ¿no? Porque toman estos territorios como alejados, como los descuidados, donde no hay nadie, donde no hay control, entonces muchas veces son tomados para estas actividades. Como se habla siempre del centro y la periferia. Pero ¿cuál es el problema en sí, Sofía? El problema en sí es de que Quito, tanto su
urbe como su ruralidad, estamos pensando todavía en un concepto de progreso, pero en un concepto errado del progreso, que esto también nos atrasa ya de otras ciudades que vienen viendo el progreso desde otra óptica. ¿Por qué? Porque progreso aquí en nuestra ciudad de Quito todavía lo vemos como que consumir o generar más basura es índice de crecimiento, como comprarnos 2 o 3 carros dentro de nuestra ciudad es índice de estatus, pero sobre todo que el utilizar todavía químicos en las zonas rurales de nuestra ciudad, de pesticidas, fungicidas, todavía es índice de productividad. Entonces todos estos problemas aún más ahondados con otras actividades, como ya lo comenté al inicio, como son la minería, como son actividades también de índole netamente industrial, que todos estos se juntan y a la final colaboran y contribuyen también al tan llamado cambio climático, ¿no? Entonces nuestra ciudad no está exenta además de este cambio climático que muchas veces lo vemos alejado o lo vemos como una ficción. Quito es una ciudad que pertenece al Ecuador y el Ecuador no está exento de que estos efectos del cambio climático lleguen a nuestras ciudades, ¿no? Ciudades que ya los comenzamos de hecho a sentir con el tema de las lluvias intensificadas, de los soles inclusive más intensificados, de las inundaciones, ¿no? Entonces, iniciemos por ahí, por cómo construir o rever nuestro propio concepto de progreso a nivel de urbe y también a nivel de periferia, ¿no? Y el progreso se ve muchas veces relacionado al tema del consumo, ¿no? Entonces, cambiar la forma de consumir desde los mismos alimentos que se consumen, porque se está explotando y sobreexplotando la tierra, y mientras más alimentos que no tengan químicos, que sean producidos agroecológicamente consumamos, pues de pronto también estamos ayudando. Pero lo que tú mencionas es lo otro, ¿no? ¿Qué tipo de productos buscamos? Y como siempre buscamos lo más barato, a veces hacerlo más barato resulta que tiene un gran impacto ambiental. Por ahí, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos decir? Claro que sí, Sofía. Como vuelvo a mencionar, nuestro concepto errado de progreso, ¿a qué nos lleva? A que los problemas ambientales dentro de nuestra ciudad se vayan intensificando, pero sobre todo también se vayan visualizando de otra manera. También es importante comentar, Sofía, que los problemas ambientales de la ciudad son muy distintos a los problemas ambientales de la ruralidad. ¿Por qué? Porque son territorios diferentes y existen actividades diferentes. Por ejemplo, los problemas que más se han visualizado dentro de la ciudad son el mismo tema de la deforestación. La deforestación sobre las laderas donde se expanden no por una actividad económica. La deforestación en Quito no es una actividad económica. Sin embargo, la expansión poblacional y no tener una planificación ordenada, una urbe ordenada, lo que nos hace es de que las poblaciones vayan extendiéndose y deforestando estas laderas. Por eso es que hay muchas quebradas que están pues ocupadas y luego ocurren estos accidentes que tenemos que lamentar, ¿no? Nosotros hemos tenido a colectivos de personas que viven en quebradas y que dan cuenta de la afectación, de casas destruidas, de vidas perdidas y del temor de vivir en una quebrada, ¿no? Pero esto se piensa a veces muchos años después porque siempre la quebrada retrocede. Claro que sí, y Sofía, tú topas un tema muy interesante, que es la seguridad de las personas. ¿Qué es lo que se habla ya en la actualidad? En la actualidad ya no se habla únicamente de una seguridad ciudadana, sino se habla de una seguridad ambiental, en donde ¿qué? En que esté acoplada también la seguridad ciudadana. ¿De qué nos sirve el tener un ojo de águila? ¿De qué nos sirve el tener los agentes de control en las calles cuando, como lo que tú comentas, es realidad? Las personas se encuentran asentadas en los bordes de las quebradas con el riesgo de que cualquier momento exista un desastre ambiental. Las personas se encuentran asentadas en las laderas de las montañas, que en cualquier momento existe un deslave y vuelve y se convierte nuevamente en una catástrofe humana como que la que ya tuvimos hace poco, que es en la Gasca, ¿no? Pero siempre atendemos estos temas cuando se presentan las emergencias, no antes. ¿Cuál es la misión del municipio capitalino y también de la academia para alertar sobre lo que puede ocurrir? ¿Qué debemos hacer antes de que ocurran todas estas desgracias
denuncias que tienen que ver con temas medioambientales. Claro, yo siempre, Sofía, en los espacios que he tenido la oportunidad de poner mi criterio, mi punto de vista, lo he manifestado. Estos temas aparecen en agenda cuando existen los desastres humanos y los desastres ambientales que van conjuntamente y ligados, van los dos de la mano, ¿no? ¿Cuál es la misión? La misión es que la construcción colectiva, la sociedad es una construcción colectiva, eso tenemos que tener en cuenta. Y la construcción colectiva, que son el comportamiento y que son los temas conductuales, también se reforman a través de ¿qué? A través de las políticas públicas, de los planes, programas, proyectos y las articulaciones que se realice con los actores a todo nivel, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener claridad? De que las políticas públicas tienen que ser construidas con los verdaderos actores. Las políticas públicas no pueden ser construidas desde un escritorio. Las políticas públicas no pueden ser construidas desde un punto de vista tecnócratas. Tienen que ser construidas con los actores como las comunidades, como los actores como la empresa privada, como los actores como la cooperación internacional, pero sobre todo con los ciudadanos, para que estas políticas, programas o proyectos que han sido levantados con las verdaderas necesidades puedan ser luego efectivas y eficaces y ser cumplidas por los GATS o por cualquier ente que se encuentre a cargo de los temas ambientales. Yo pienso en las parroquias rurales y se me viene a la mente el Inga, por ejemplo, y yo te lo decía previamente, hoy en día estamos a punto de quedarnos sin tener dónde poner la basura de Quito. Y pienso en que el Inga fue prácticamente tomado pues años atrás, sin autorización de las personas, sin mucha socialización, una imposición así como ocurrió en Zambisa, y habrá nuevamente otro lugar donde vayan a querer botar la basura y generarle todas estas problemáticas. ¿Qué está pasando con el Inga, por ejemplo? ¿Y qué pasa con el tema de la basura en la capital? Claro, bueno, para que las personas también nos tengan el contexto, el Inga es un sector donde tiene 4 comunidades rurales que son el Inga, el Belén y Tulcachi y el Inga Bajo, si mal no recuerdo. Santa Ana, me parece. Santa Ana, que son comunidades que se encuentran alrededor de donde se construyó el lugar para disponer finalmente los residuos que toda la ciudad generamos y que se convierten en basura, ¿no? En este sitio se construyó el relleno sanitario y este relleno sanitario ha venido funcionando durante muchísimos años, ¿no? Además esto tiene un periodo de utilidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, las comunidades que se han encontrado a su alrededor son comunidades que se han visto directamente afectadas ¿con qué? Con impactos ambientales y sobre su salud. Por ejemplo, la calidad al aire. Cuando tú vas por ese sector es obvio, con una no pinza puedes en la nariz. Exactamente, claro. No puedes sacarte la mascarilla porque su olor realmente es muy fuerte, ¿no? Otro de los temas es que por ahí pasa una quebrada, una fuente natural que es el río Inga, ¿no? Este río Inga, que también han existido varias denuncias por las mismas comunidades ante la Defensoría del Pueblo, ante la Fiscalía Ambiental por presuntos delitos ambientales que autoridades anteriormente fueron irresponsablemente, se presume, de que virtieron al río Inga este líquido llamado lixiviado, que no es otra cosa que es un líquido altamente tóxico y que es generado por la descomposición de la basura, ¿no? Entonces, estas comunidades se han visto afectadas directamente, pero sobre todo ellos lo que también muchas de las veces he escuchado en sus intervenciones, no es únicamente el darles dinero a ellos para que puedan realizar sus obras, sino también ellos ven y ellos lo que reclaman es una seguridad y sobre todo también el tema de la salud humana. Y ¿no? Claro, y en este momento una reparación ambiental que por ejemplo en Zambisa no ha ocurrido en su totalidad. Entonces, ¿qué pueden esperar? ¿A quién pueden creerle las personas que viven en estas comunidades? Claro que sí, las reparaciones ambientales se dan con 3 ejes importantes, Sofía, ¿no? Que es la restauración, es decir, que el lugar donde en este momento está el relleno sanitario vuelva a ser como, o trate de ser como fue antes, es decir, con los mismos árboles o tratarlo de realizar un parque ecológico, algo que sea similar o vuelva a tener esta similitud con el ecosistema inicial.
inicial, ¿no? Luego, las medidas de compensación, que es justamente el tema económico que ellos reciben por cada tonelada de basura que ingresa a este lugar. Ellos tienen un porcentaje para realizar obras, ¿no? Y la otra es que las medidas de no repetición, es decir, que esto no se vuelva a repetir en el lugar, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que ellos, que el Estado también tiene que garantizar la seguridad de que si este espacio ya no da más, como ya lo han comentado en varios de los medios, muchas personas, que ya está colapsando este relleno sanitario o que su vida útil ya está llegando a su nivel, debería ya buscarse un nuevo relleno sanitario, donde eso las autoridades tienen que ser responsables, sobre todo para identificar con sus estudios, con sus análisis del sitio más adecuado y donde exista un menos impacto sobre las comunidades y la ciudadanía de la ruralidad. Esto está bastante complicado y nos escriben también, por favor, coméntele a su entrevistada el día de hoy, que también esto lo hacen mucho las industrias. Por ejemplo, hay empresas de baterías que trabajan con plomo y hay en estas zonas fuentes de agua y hay agua de riego incluso, es lo que nos comentan. ¿Desde qué sector? No nos dicen, me imagino que desde el INGA también. Por favor, si nos comentan desde qué sector, pero bueno, esta es una realidad en varios sitios, en varios puntos de la capital. Claro que sí, Sofía. El sector donde está el relleno sanitario, el INGA, es una zona industrial. ¿Esto qué quiere decir? Que el crecimiento de la actividad de industrias de varias índole o de varias actividades se encuentran asentadas allá, no solamente baterías, existe también industria de faenamiento de aves. Entonces existe un sinnúmero de actores dentro de estas comunidades, ¿no? Entonces, obviamente, esto es un reto para los gobiernos locales, el poder redistribuir y sobre todo realizar una planificación donde estas industrias, sobre todo como tú ya lo comentaste, si existe una contaminación, que exista la reparación. O sea, ¿por qué? ¿Es posible reparar una naturaleza que ha sido dañada, que ha sido pues agredida por tanto tiempo? Claro, Sofía, mira que es interesante lo que tú planteas. ¿Por qué? Porque en Ecuador es el único país que hablamos de reparación, mientras en otros países como España, como en Colombia, se habla de la restauración, es decir, tratar de dejar el ecosistema como fue inicialmente. Jamás puedes dejar un ecosistema igual que el anterior. Eso sí, desde mi punto de vista como experta te lo comento y te lo digo, que el ambiente que ya fue intervenido nunca puede volver a ser como antes, ¿no? Entonces, ahí volviendo al tema de las industrias y las actividades que se desarrollan dentro del río Inga, es importante que exista un control, pero sobre todo que exista y se exijan las reparaciones ambientales a las personas, comunidades que se encuentran afectados, ¿no? Este río además es particular, porque pasa por Tumbaco, inclusive va hasta Guayabamba, ¿no? Entonces deberíamos tener una identificación también de la calidad del agua que está pasando, no únicamente estas comunidades, sino río abajo, ¿no? Nos envían acá un mensaje, nos envían un saludo para usted y también Luis Yupa dice, hablemos del agua que consume Quito, ¿cuál es la responsabilidad social ambiental? ¿Cuáles son las medidas compensatorias de las fuentes generadoras de agua? Esto por un lado, y ayer también pues había visto un mensaje de un ex concejal que daba cuenta de que la ciudad había dejado de emitir datos sobre el tema de la calidad del aire en Quito. Entonces, este tipo de cosas nos preocupan porque habitamos en esta ciudad, queremos que sea la mejor ciudad para nosotros y para nuestros hijos. Claro, Sofía, el tema del agua muchas de las veces como ciudadanos nos enfrascamos en solo pensarlo como el recurso de distribución, es decir, cuánto es lo que me llega a mí y cuánto es lo que yo necesito para sobrevivir, cuando tenemos que ir un poco más atrás. Nuestra Constitución nos habla de la Pachamama, ¿qué es? Que es netamente el cuidar los recursos
que a nosotros como seres humanos nos mantienen vivos. Dentro de ese recurso está el agua como fuente de vida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en las ruralidades tenemos las fuentes hídricas que prácticamente son dotadoras de agua hacia la ciudad, ¿no? Entonces, la importancia de la ruralidad no es únicamente porque es una periferia y deben ser polos industriales, sino tienen que ser territorios que tienen que seguir apoyándose, territorios que tienen que seguir impulsándose, sobre todo para la conservación de los recursos naturales, ¿no? Hablamos de que la naturaleza tiene que tener un equilibrio. No nos vayamos muy lejos, Sofía, ¿qué es lo que pasó en pandemia? En pandemia, cuando estuvimos encerrados, ¿a quién recurrimos? Regresamos a ver los ojos a la ruralidad, al campo, a la dotación de alimentos, ¿no? Entonces, mantener el equilibrio, además, la ruralidad no tiene que estar desconectada de la ciudad. De hecho, tenemos que pensar en urbes que tienen que estar conectadas y que no exista esa diferenciación entre los ricos de los pobres, el rural del citadino, sino que tenemos que tener ciudades integradas, circuitos que nos permitan y ahí sí con servicios, inclusive pues de transporte, con servicios básicos que nos permitan integrar las ciudades, más no alejarlas más, ¿no? María Luisa, ya para despedirnos, porque el tiempo siempre es un enemigo en los medios de comunicación, ¿cuál sería el mensaje cuando estamos pues a puertas de un nuevo proceso electoral, cuando ya muchos candidatos están afinando sus discursos? ¿Qué deberíamos exigir como ciudadanos en el tema medioambiental? Sofía, yo creo que como ciudadanos primero exigir que las personas que vayan a ocupar estos cargos de designación popular pues se vean y se miren diferente, ¿no? Nosotros como ciudadanos el poder escoger una persona que realmente sea proba y que sobre todo también comiencen a discutirse estos temas ambientales, ¿no? Es mi primera recomendación. La segunda es que cualquier plan ambiental, cualquier propuesta ambiental, tiene que tomar en cuenta 4 leyes básicas de la ecología. Primero, que todo está conectado. Es decir, que si yo hago o realizo una actividad, tengo un efecto. Si yo corto un árbol, tengo un deslave. Si yo contamino el agua, se me reduce mi calidad del agua. Segundo, Sofía, es importante saber de que la naturaleza creó lo que ella creó lo que ella pensó que era conveniente. O sea, no debemos incrementar o experimentar dentro de lo de la naturaleza. Siempre vuelve a su cauce el río. Todo, sobre todo el tema de introducir monocultivos, por ejemplo, en el tema de la ruralidad. Eso no lo creó la naturaleza. Si no lo creó la naturaleza, quiere decir de que ella lo probó y lo desechó. Tercero, que los recursos son finitos. Es decir, que no podemos entrar como humanos, como ciudadanos, a destruir o a consumir sin medida los recursos, porque estos se acaban. El agua se acaba. Los árboles se acaban. Entonces, ¿qué quiere decir? De que tenemos que cuidar. Tercero, Sofía, que es importante que la naturaleza tiene y se autodestruye su materia. Es decir, que no tenemos otro planeta donde sacar la basura. Es aquí. Entonces tenemos que repensarnos en los conceptos de progreso, repensarnos en los conceptos de consumo, vernos una ciudad mucho más adelante como una ciudad futurista, no con vehículos que vuelen, sino con ciudades que no se midan el progreso en toneladas de hormigón, sino que sean ciudades que se vean más amigables, más verdes, más biodiversidades, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Qué gusto tener con nosotros a nuestra invitada, María Luisa Cruz Riofrío, experta en temas ambientales. Gracias por acompañarnos, María Luisa. Gracias a ti, Sofía, un gusto y un abrazo a todas las personas que nos ven. Vamos a hacer una pausita en las Guarmis del Barrio, amigos, y regresamos enseguida. Vamos a hablar de algo que también nos preocupa muchísimo y es el estado de la salud en el Ecuador. ¿Y qué pasa con el personal sanitario? Hay alertas
alertas de posibles nuevos despidos a personal sanitario, y eso nos duele muchísimo porque hemos visto la crisis en la que está el sistema sanitario en el país, la dificultad para acceder a atención y también a medicamentos. Volvemos con eso y con nuestras invitadas el día de hoy. 9 de la mañana con 37 minutos, estamos con ustedes de regreso en las Guarmis del Barrio. Hoy les decía, vamos a conversar con personal de salud de la capital que están a punto de ser desvinculados en plena crisis del sistema de salud en nuestro país. Cuando vemos filas enormes de personas en los exteriores de los hospitales clamando por atención, cuando vemos que no les proveen de medicamentos, que tampoco se facilitan los traslados a clínicas privadas, van a darse nuevos despidos. Y hoy tenemos con nosotros a licenciadas en enfermería que por razones de seguridad no pueden dar a conocer sus nombres ni sus rostros, pero sí vamos a conversar con el abogado Luis Ávila y también por supuesto con las licenciadas, pero quisiéramos que nos cuente cuál es la realidad del personal sanitario al que usted está patrocinando en este momento. Muchísimas gracias, buenos días con todos y gracias por el espacio. Como se puede recordar, durante la pandemia se publicó la ley humanitaria y en esta ley se incluyó un mecanismo que intentaba compensar a los trabajadores de la salud por el riesgo que ocurría. Recuérdese usted que cuando comenzó la pandemia no se sabía bien cómo atenderla, cómo combatirla, y muchos de los especialistas médicos renunciaban para no ponerse en riesgo a ellos y su familia. Entonces fue un incentivo que se dio a los trabajadores de la salud para que puedan atender a la población. Y al mismo tiempo también una especie de compensación histórica, porque hay que recordar que tal vez la salud junto con la educación han sido los sectores más olvidados de la política ecuatoriana. Pero no solo eso, no se integró solamente personal, sino había mucho personal que estaba en esta situación de inestabilidad por muchos años. O sea, no es que están trabajando 2 años desde la pandemia, sino hay mucha gente, muchas licenciadas que tienen 5 hasta 10 años y también podrían ser desvinculadas. Claro, bueno, hay enfermeros, enfermeras, médicos, especialistas, un sinnúmero de funcionarios que trabajaron durante la pandemia, pero ciertamente hay una inestabilidad de personas que vienen trabajando entre 30 años y 10 o 5 años. Entonces, por poner un ejemplo, en el Hospital Eugenio Espejo hay un especialista, uno de los mejores oncólogos del país, que sin embargo lleva 30 años con contratos ocasionales. ¿Cómo es eso posible? Es terrible, ¿no? Y se le viene ratificando anualmente sus contratos y tiene buenas evaluaciones. Sin embargo, a pesar de ello, en el 2015 hubo un beneficio que se llamó el de la 11ª transitoria de la LOCEP, donde de manera parecida de la ley humanitaria se tenía que organizar un concurso público para otorgarles los nombramientos. Sin embargo, no se hizo, ¿ya? Eso se lo intentó hacer ahora de manera improvisada por parte del Ministerio de Salud Pública hace unos meses atrás, lo que se está haciendo es dar de baja todos estos concursos, declararlos desiertos, con el afán de precarizar mucho más la situación de los trabajadores de la salud en el país. Bueno, queremos conversar con las licenciadas que hoy nos acompañan. Les decimos, no podemos mostrar sus rostros, ni tampoco decir sus nombres, pero sí tratar de entender la realidad y lo que están sintiendo en este momento. Por favor, empecemos contando cuánto tiempo está trabajando en la casa de salud a la que usted pertenece y cuál es su temor en este preciso momento. Muy buenos días con todos. Por mi parte llevo 10 años en el hospital. Soy personal de salud que por el momento sí, bueno, no es el sentir solamente de mi persona, sino de todas. Lo que tenemos es un daño emocional, digo yo, ya que cada año desde que empezamos a trabajar hemos estado con el temor de que sea la desvinculación, y ahora más, ya que no fuimos nosotras favorecidas con lo del nombramiento por la ley humanitaria. Y estamos con ese temor, ya que nos queda simplemente un mes para poder trabajar y nosotros somos sustento de nuestra familia. Muchas de nosotros somos cabezas de hogar y estamos a punto de quedar sin trabajo. ¿Trabajaste tú durante la pandemia? Sí, nosotras trabajamos, todo el personal de salud trabajó durante la pandemia. Somos personas que estuvimos en primera línea en áreas donde recibíamos, fuimos del servicio que primera recibió a pacientes con diagnóstico de COVID. Entonces, el hecho de que no se nos haya tomado en cuenta, sí me parece algo malo. Entonces, sí estamos con ese temor, más que nada es un temor,
y un daño psicológico, como digo, porque estar pensando en eso cada día, cada mes que pasa, es algo terrible. Por favor, pasémosle el micrófono a la compañera para que nos pueda relatar qué sintió en el momento que en la ley humanitaria se dijo se les va a dar estabilidad al personal sanitario y luego cuando la Corte Constitucional dice no, ya no. Buenos días con todos, muchas gracias por la oportunidad. Al igual que mi compañera, llevo 14 años ya en la unidad de salud en la que trabajo. Y es igual, o sea, cuando nos manifestaron el momento en que nos iban a dar ese nombramiento tan anhelado que por años llevamos el pedido y la satisfacción de algún día de poderlo lograr, estuvimos todas muy contentas. Dijimos que al final por fin se va a hacer justicia y tantos años de trabajo y esfuerzo y dedicación que hemos dado van a ser compensados. Aún arriesgando la vida. Aún arriesgando nuestra vida. Obviamente, en mi caso, yo por ejemplo estuve en contacto con una persona COVID positiva. Entonces, como fui una persona de alto riesgo, lo que hicieron fueron aislarme. Y yo no me pude aislar en mi casa. Yo estuve fuera de mi hogar durante casi un mes porque tuve que buscar otro lugar donde aislarme y no contagiar a mi familia. Entonces, todo ese daño, como dijo mi compañera, es un daño psicológico, es un daño emocional, el no estar con su familia, pendiente de lo que a ellos también les puede haber sucedido, el riesgo y el temor de contagiar a sus padres, a sus familias. Entonces, lo que provocó es salir y buscar otro lugar en donde usted pueda aislarse sola, sin su familia, y bueno, eso es un daño muy grave. El momento en que nos dijeron eso, como digo, estuvimos todas felices y contentas de que por fin vamos a tener un nombramiento y una estabilidad laboral de las que todas... Después de 14 años, ¿no? Después de 14 años que llevo trabajando en el hospital. Y posterior a eso, cuando ya nos pidieron los documentos, entreguen incluso pruebas de que trabajaron con pacientes y COVID y todo, chévere, nosotros entregamos y todo. Y todo lo que nos pidieron, todos los documentos fueron entregados y esos documentos se entregó a tiempo antes de que la Asamblea o la Constitución declarara el artículo 25 de la ley humanitaria inválido. Entonces esos documentos ya fueron entregados antes. Ustedes ya empezaron el proceso, es decir, deberían estar dentro de las personas que tengan su nombramiento definitivo. Exacto, empezamos dentro de ese proceso, estuvimos tomadas en cuenta, pero posterior a eso nos dieron la puñalada por la espalda diciéndonos que no, que lamentablemente nosotros ya no estamos dentro del proceso. Pero hubo quienes sí lograron recibir el nombramiento. Antes, se hicieron una selección por grupos, no sabemos cómo se realizaron esos grupos, esas listas, cómo se dieron, pero sin embargo, nosotros fuimos, como decir, las últimas que nos llamaron. De todos modos, hay ahí una situación de diferenciación, ¿no? De trato desigual con los trabajadores. Por favor, si apuntamos el micrófono, mi querida licenciada, y quisiera que nos cuente cuál es hoy por hoy la realidad en la casa de salud que usted trabaja. ¿Cómo es el trabajo diario de una licenciada en enfermería? ¿Tienen descanso? ¿No tienen descanso? ¿Hay una situación en la que desde Talento Humano se piensa en lo que ustedes viven diariamente? Ya, muy buenos días. Bueno, yo estoy representando con mis compañeras, somos enfermeras de 10 a 21 años de trabajo, que prácticamente estamos vulneradas y estamos muy molestas porque nos están sacando de un derecho que nosotros pedimos de estabilidad laboral. Pues hoy en día simplemente lo que nos hicieron es firmar un contrato hasta el 31 de junio, que ya seremos desvinculadas, y lo que se quiere hacer es tomarnos no nos dicen a ciencia cierta una prueba de conocimiento. Esta prueba de conocimiento supuestamente está basada de todos los 5 años de estudio y quieren que nos estudiemos todo, ginecología, materno-infantil, pediatría y todo lo que es quirúrgico, hospitalización. Es algo que es injusto porque nosotros prácticamente en nuestro hospital trabajamos en una área hospitalaria y más no de pediatría ni maternidad. Entonces se nos quiere unificar todo en una sola prueba y de ahí querernos excluir. Supuestamente nos dijeron que nosotros tenemos que sacar un 70% de las pruebas, pero hasta el día de hoy no nos han dado fecha, no nos han dado hora
de lo que es para dar la prueba, y también en lo que dice que para un concurso interno se nos debe dar un banco de preguntas, y ese banco de preguntas hasta el momento no existe. Entonces es una incertidumbre en la que nosotros vivimos, y prácticamente, como decía mi compañera, nosotros estamos muy molestas porque somos una gran parte de personal que trabajamos con pacientes COVID positivos. ¿Cuántas enfermeras y cuánto personal estaría involucrado en esta desvinculación? Al momento somos 89 enfermeras, solo enfermeras, y eso hay que acotar que médicos y fisioterapistas están en este problema igual. No sabríamos la cantidad de personas que van a ser desvinculadas del 31 de junio. Perfecto, bueno. Muchas gracias. ¿Qué van a hacer? ¿Cuáles son las medidas que tienen a su disposición? ¿Cuáles son las medidas que tienen, doctor? Sí, yo quiero aclarar algo. Si bien es cierto, la Corte Constitucional declaró inconstitucional el artículo 25, esa misma sentencia estableció que todos los procedimientos administrativos que estaban en trámite no podían suspenderse, tenían que seguir adelante. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública tomó como pretexto esta sentencia para simple y llanamente cerrar y archivar todos estos procesos administrativos de la ley humanitaria. Al mismo tiempo, nosotros ya hemos planteado algunas acciones. De hecho, algunas de las compañeras planteamos una acción de protección. También hay 2 acciones de protección dentro del Hospital Eugenio Espejo, una con 31 personas y otra con 109 trabajadores de la salud. Ambas sentencias recibieron en primera instancia sentencias favorables, y a pesar de que pasó un año y a pesar de que se le planteó a los jueces particulares que se cumpliera, porque la ley dice que en las acciones de protección no se suspende cuando se plantea un recurso de apelación, sin embargo hasta el día de hoy no se ha ejecutado. Y de hecho, inclusive, la sentencia de las 31 compañeras ya fue negada de manera dolosa por la Corte Provincial de Pichincha por un tema de supuesta mera legalidad, que es un lugar común que se aplican siempre en este tipo de acciones. Y hemos planteado ya una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, y estamos esperando sentencia del segundo caso de los 109 funcionarios de la misma Casa de Salud. Esperemos, digo yo, esta vez la Corte no se haga con alguna tontería como de que es un tema de mera legalidad, que no se ha mostrado la violación de derechos, que suelen ser una forma de corrupción judicial que afecta los derechos de los trabajadores y de toda persona que sufre el abuso del poder. Tenemos una llamada, me decían, vamos a darle paso. Buenos días, por favor, su nombre y su apellido. Me voy a poner los audífonos para poder escucharle. Dígame, por favor. Buen día. Sí, buenos días. Mi nombre es Soraya Albuja y estoy llamando por lo siguiente. Me apena mucho escuchar que, bueno, no es novedad en el sector público que no les den los nombramientos. Y entonces, ahorita mi comunicación es por razón, tienen las personas que trabajan ahí, de ser, discúlpeme, no estoy insultándoles, sino que en todo caso les quiero dar un poquito de atención, porque yo pasé por el departamento de oncología y como decía el doctor, creo que ahí el jefe tiene 30 años sin nombramiento. Razón le justifico al doctor y a todo el personal de ahí que trabaja muchos años y está en esa inestabilidad, porque no tienen un poquito de compasión. Discúlpeme, señorita Sofía, pero es la verdad, así en todos. ¿Cuántas personas habrá con nombramiento y cuántos? El 98% estará sin nombramiento. Entonces es justificable la forma como trabajan, porque uno ir un día y estar pendiente en que de pronto mañana ya no vuelvo, entonces psicológicamente, como dijeron, están mal, pero eso le traspasan al paciente, porque cuando uno va a un hospital es porque está enfermo, entonces debe tener un poquito más de comprensión y compasión. Igual es en el seguro, y en el seguro mucho más. Entonces eso es lo que quería decir. Muchas gracias, mi señora. Y bueno, sí, definitivamente, por eso yo les preguntaba a las licenciadas, ¿cómo es la atención? ¿A cuántos pacientes ven diariamente? ¿Cuántas personas pues tienen que registrar los trámites que tienen que hacer? Cuéntenos un poquito, porque quizá esto no se entiende por parte de la ciudadanía y parece que tampoco por parte del Estado, que ha decidido maltratar al personal sanitario del país. Bueno, le comento, nosotros aquí de las que estamos presentes trabajamos en diferentes áreas del hospital. La mayoría de nosotras trabaja hasta con 20 pacientes cada una al día. Somos personas que trabajamos 2 personas en un área de salud con 47 pacientes. La demanda es alta. Tal vez no podamos estar al pendiente al 100% de todos los pacientes, pero nosotros damos
todo en nuestro trabajo. Así lo hemos hecho desde el inicio y hemos mantenido ese carisma, ese trabajo desde el inicio hasta el momento. ¿Qué pasa cuando ustedes salen? Porque los hospitales están saturados, de hecho hay personas que se quedan sin atención. ¿Cómo creen que puede abastecerse la casa de salud si ustedes no están? Me imagino que incluso cuando una licenciada pide permiso o tiene alguna enfermedad, se inestabiliza la atención a los ciudadanos. Entonces, 80 y más licenciadas que puedan salir, ¿qué significará para la atención a los pacientes y para el hospital? ¿Podría colapsar incluso la atención por parte del hospital? Sí, verá, la situación también está en que no se han podido crear las plazas necesarias para el contrato de nuevo personal. Siempre hay un déficit de enfermería, no solo enfermería, sino también de personal médico en sí, tanto de enfermeras como de fisioterapistas. Todo en forma general, no hay plaza, no hay dinero, nos han indicado, para crear plazas presupuestarias. Entonces, por ejemplo, por obvias circunstancias faltó mi compañera de mi turno. Siempre se trabaja entre 2 compañeras, pero lamentablemente ¿Turnos de cuántas horas? Turnos de 12 horas, 13 horas, dependiendo. En la pandemia, cuando fue hace 2 años, trabajábamos turnos extensos de 24 horas, puestas el traje que nosotros lo llamamos el traje de astronautas, sin podernos privar del agua que era necesario para poder nosotros por lo menos mantenernos hidratadas, porque obviamente si puesto un traje de esos que nosotros le llamamos de astronauta, para ir a hacer nuestras necesidades fisiológicas era un tremendo trámite. ¿Sí? Aparte de eso, de nuestro propio bolsillo salió la compra de lo que son mascarillas, de lo que son los trajes, los visores. ¿Por qué? Porque el hospital obviamente no tenía el recurso necesario, no nos abastecía de estos elementos que eran necesarios para poder nosotros también proteger nuestra salud. Entonces, como le digo, por obvias circunstancias falta mi compañera, entonces a mí me toca cubrir el turno completo del piso en el que yo trabajo. Como no hay el personal, como le digo, completo, no hay ese reemplazo que se necesitaría, entonces nos hacemos cargo de todo el servicio prácticamente. Entonces esa sí sería, por decirle, una causa de las que no podamos nosotros dar la atención que nuestros pacientes se merecen. Nosotros nos debemos a ellos y también comprendemos la situación por la que ellos pasan. No hay insumos, no hay medicinas, no hay equipos, entonces también es un limitante para nosotros poder ejercer nuestro trabajo. Y encima de esto, de que hacemos todo lo imposible por tratar de solventar su salud y aliviar sus dolores, dejarnos sin nuestro trabajo, sin nuestro sustento para nuestras familias, no es lo justo. Había escuchado casos en algún hospital del IES donde las enfermeras empezaron a hacer entre ellas vaca, como se dice comúnmente, para comprar algún insumo médico que requería alguno de los pacientes, y esto realmente es doloroso. Tenemos una llamada. Buenos días, por favor, su nombre y su apellido. ¿Desde qué sector nos llama? Muy buenos días, soy Verónica Pacheco. Lamentablemente estoy escuchando las voces del personal de salud. Qué pena que el presidente en todo lo que él dijo que ya había dado nombramientos al personal de salud, pero ahora otra es la cruda realidad. Yo me apoyo al personal de salud porque tuve un caso de mi familiar que fue atendido allí en el hospital Eugenio Espejo. Le atendieron muy bien. Aparte de que dieron una atención de calidad, de calidez, tuvieron la amabilidad de hacerme unas llamadas por video chat de terapia intensiva. Eso es lo que nos alegraba a nosotros como familia. El saber que el personal no solo dio una atención de sino que tuvieron la compasión de ser familiares en ese entonces para un familiar de nosotros. Eso es lo que tiene que ver el presidente, la ministra de Salud, que el personal, tanto de enfermería, personal médico, como las señoritas dicen, estuvieron al 100% ahí. Y yo digo porque mi familiar estuvo casi un mes en terapia intensiva, pero nunca le dejaron solo, porque a pesar de que mi paciente estuvo intubado, las personas que estaban ahí, gracias a las enfermeritas que estuvieron ahí, me llamaban, decía, vamos a hacer una videollamada para que usted esté tranquila. Cuando mi familiar se levantó, agradeció mucho. Y hasta ahora vivo agradecida por ese hospital, que tanto le salvó la vida a tantas personas y ahora son un personal olvidado.
No puede ser justo esto. Deberían darles los nombramientos que todos ellas se merecen. Así Todo es. el personal de salud se merece a nivel Muchas nacional. gracias. No, Así es. Muchas gracias, mi señora. Bueno, tenemos otra llamada, por eso le tengo que cortar y le damos paso ahora mismo. Y bueno, no es que están 1 año, no es que están 2 años, están de 10, 20 años, de hasta 30 años, como mencionaba también el señor abogado. Buenos días, por favor, su nombre, su apellido, ¿desde qué sector se comunica? ¿Cómo está? Muy buenos días. Soy Gabriel Briones, yo me comunico desde el sector del Valle de los Chillos. Cuénteme, por favor. Pues sí, en realidad es muy indignado por el trato al personal de salud. Yo soy pues testigo en realidad de los años de sacrificio que han tenido cada persona, cada enfermera, médico, y pues en realidad está muy manipulado el sistema por dentro, ya que estas personas que están dando la cara, que están inconformes más que todo por no tener el nombramiento, han atendido, créame, más de 2,000 personas, tienen pruebas, hay pruebas de todo eso, pero el nombramiento se viene a dar a personas recién llegadas, a personas que estuvieron en teletrabajo, y ahí es la pregunta y ahí es el malestar. ¿Cuál es la diferencia con las personas que ahora no tienen el nombramiento? Más de 10 años de trabajo, personas atendidas. Dicen que va a haber quizás una prueba y que es con el 70% de calificación, pero hay otras personas que dicen que ¿cómo puede atender a alguien, a un paciente, si se saca menos de ese puntaje? Perdónenme, con todo el respeto, que la prueba se merece, que las personas que hacen eso se merecen. Nadie estaba diciendo cuando estaban las personas muriéndose en la puerta de los hospitales, nadie estaba diciendo cuánto se sacó de calificación esta enfermera, este doctor, para ver si ahí sí me permite, yo le permito que me atienda. Nadie estaba viendo eso. Es más, estaban rogando una atención porque se moría la gente. Y personas que no podían regresar a su casa por días, que estaban dentro de los horarios, se tuvieron que separar de familias. Mi esposa se tuvo que separar de mí durante casi 6 meses, de mí y de mi hijo. Y después de eso era lo gratificante el resultado del nombramiento. Pero es la molestia al ver eso, al ver que no hay el nombramiento y personas que en realidad buscaban a una persona para testificar que sí atendieron a una persona. ¡Qué COVID, locura! ¡Qué locura! Lo que usted relata es realmente una locura, que tengan que buscar a alguien que testifique que sí atendieron como si no estuvieran ahí todos los registros. Imagínate. Así es. Muchas gracias, mi señor. Tenemos un minuto. Para nada, pero es verídico eso. Sí, no lo dudo. No lo dudo. Muchas gracias. Que tienen carpetas llenas de hojas de todas las personas que atendieron en el transcurso del área COVID. Y muchas gracias. Muchas gracias, ya tenemos que despedirnos. Doctor, nada más le voy a pedir que me cuente, bueno, el oyente nos relata, me imagino que es pariente de alguna licenciada, de alguna de las enfermeras que están a punto de ser desvinculadas, pero es verdad que se están dando nombramientos a personas que han entrado recién o que estuvieron en teletrabajo y no a quienes atendieron a pacientes COVID. Es terrible porque se ha hecho una asignación a dedo, ¿no? Inclusive fíjense que el proceso de la ley humanitaria comenzó en octubre de 2020 y las acciones de protección presentamos casi 1 año después porque el proceso no marchaba, ¿no? Y la respuesta del Ministerio de Salud Pública era, tienen que esperar porque está en la zona 9. Quisiera mencionar, y eso es importante, el día viernes nosotros dirigimos una comunicación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Relatoría de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La idea es pedirle al Estado ecuatoriano que dé explicaciones de por qué no se han ejecutado las acciones a favor de los trabajadores de la salud en acciones de protección, y también me gustaría pues que también se dé respuesta respecto de lo que dijo el presidente anteayer, ¿no? De que supuestamente se ha favorecido a 15,000 trabajadores de salud, lo cual no es cierto. No ha llegado ni a 5,000 siquiera las personas que han sido beneficiarias, y quiero decirlo frontalmente, esa asignación ha sido en la mayoría de casos a dedo, por temas políticos, personales y hasta de corrupción, que habría que investigar. Muchas gracias a usted, al doctor Luis Ávila, quien está patrocinando a un grupo, entiendo, de profesionales de la salud, de varios hospitales y casas de salud que están a punto de ser desvinculados, incrementando la lista de los desempleados. Esto es terrible, sobre todo por la crisis en la que se encuentra el sistema sanitario. Muchísimas gracias a ustedes por su sintonía. Mañana volvemos a conectarnos, tenemos varias denuncias ciudadanas también, pero no se preocupen que si no las pasamos todavía, ya las hemos tramitado y enviado a las autoridades correspondientes. Un abrazo a todos desde las Guarmis del barrio. Hasta mañana.